permitir hablar en la medida en que el tiempo nos lo permita, pues podemos dar la palabra si quiere alguien que lo intervenir. Y en tercer lugar, pedirle que hay otro botón de votaciones en la que les pedimos una valoración de esta sesión que empezamos esta tarde y que yo ya, como son 16:35, no me enrollo más y le doy paso a los participantes. La idea que teníamos era que cada uno de los cuatro ponentes iba a hacer una breve introducción y a partir de ahí abriríamos un turno de preguntas, respuestas, coloquio, lo más flexible y lo más ágil posible para que la audiencia pueda saber un poco más de cuál es la visión que tenéis sobre la implantación, digamos, el impacto del teletrabajo en la negociación colectiva. El otro día, Paula, cuando hablábamos de este asunto, tú nos comentabas que habría que empezar por una valoración general de la norma. Es decir, cómo veis la norma? Yo, si no te importa, voy a abrir contigo para que tú nos des un poco cuál es tu visión general de todo este contexto, de todo esto que estamos viviendo, Paula. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme a participar en este foro, que es un honor estar y sobre todo por compartir reflexiones sobre un tema de tan candente actualidad con unos ponentes de prestigio que estoy segura van a enriquecer mucho el debate. A mí me gustaría comenzar diciendo que creo que esta norma por primera vez nos pone a la cabeza en Europa en cuanto a legislación y regulación del teletrabajo. Es una norma que si bien deja bastante a la negociación colectiva y deja que sea en ese ámbito, en ese espacio en el que se precise, se acuerde, se matice lo que no se ha podido matizar en la norma, también es verdad que en España teníamos poca experiencia, muy limitada, porque anteriormente a la pandemia tan solo un 4,9% de las personas trabajadoras que estaban utilizando la modalidad organizativa del teletrabajo, siempre teniendo en cuenta que solamente el 13% de las empresas ofrecían esta forma o modalidad de teletrabajo en forma de proyectos o programas piloto, con lo cual no estaba muy desarrollada a pesar de que a nivel europeo ya teníamos el Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo del año 2002 en el que se hablaba de teletrabajo como trabajo a distancia con el uso de herramientas telemáticas. Y en España solamente lo teníamos recogido en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores y lo recogíamos como modalidad de trabajo a distancia, pero no utilizaba el término, no utilizaba el uso de herramientas telemáticas, con lo cual, según la legislación española, podíamos entender que todo teletrabajo era trabajo a distancia, pero no todo trabajo a distancia era teletrabajo. Y en ese sentido, la norma nos aporta una descripción cualitativa en cuanto a qué se entiende por teletrabajo y qué se entiende por trabajo a distancia. Es precisa, nos dice que es el 30% siempre y cuando la jornada laboral corresponda al 30% en modalidad organizativa de teletrabajo, estaremos considerándolo como tal, ¿no? Entonces, empezando por ahí, en distinguir lo que es el trabajo a distancia y lo que es el teletrabajo, porque antes podíamos entender que una persona que se dedicaba a la costura estaba trabajando a distancia, pero no teletrabajando, porque no utilizaba esta medida. Empezando por ahí, que es el primer concepto que tenemos que tener claro a la hora de hablar de trabajo a distancia y de teletrabajo, ya estamos marcando una pauta significativa en relación a la norma que había anterior a la COVID, ¿no? A partir de entonces tenemos que empezar a pensar en otra cosa. Antes de la COVID casi que era un favor que se le concedía a la persona teletrabajadora, ¿no? Lo de poder trabajar en casa o en el domicilio o donde libremente eligiera la persona que utilizara esta forma de prestación de servicios a través de esa forma organizativa. Ahora no, cuando llega el confinamiento se impone. Y puesto que la mayoría de empresas en España no estaba preparada desde el punto de vista tampoco sistemático, tampoco tenía los medios telemáticos, tampoco ha podido hacer una implementación del teletrabajo reglada y regulada. Ha sido una improvisación, ha sido una forma de adaptarse a las circunstancias y de supervivencia. ¿Qué pasa? También confluía antes del confinamiento una circunstancia, es que la diferencia que tenemos entre los países del norte y del sur es el grado de confianza que se depositaba
en los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Parece que los países del norte siempre han estado centrando los objetivos como base de la productividad, mientras que en los países del sur hablábamos siempre de las horas que se le dedicaba al trabajo. Esa mentalidad ha cambiado desde el punto de vista empresarial. Nos hemos dado cuenta y además los datos del INE son muy claros. En el mes de mayo se ha aumentado la productividad entre un 5 y un 25%, lo cual ha llevado a plantearse a las empresas que efectivamente no solo esas dudas que tenían en relación al rendimiento de las personas que estaban teletrabajando han cumplido las expectativas, sino que las han superado. Y es por eso que se plantea, hay que regular esto porque esto ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse porque interesa a la empresa. Y en ese interés que le suscita a la empresa, pues el teletrabajador ya no se encuentra en la situación de tener que demandar y aceptar, demandar el teletrabajo como favor y aceptar cualquier circunstancia, sino que ahora es la empresa la que le dice, oye, vas a teletrabajar, y el teletrabajador pues dice, bueno, pues ya las condiciones cambian y acepto o no acepto. Y es ahí donde entramos nosotros a regular lo que es aceptable y lo que no es aceptable, y de ahí sacamos una norma que, como digo, es de las más vanguardistas de Europa, y por primera vez nos situamos a la cabeza de Europa en regulación en cuanto a una cosa tan concreta y tan inminente como es el teletrabajo, que ha venido para quedarse. Eso, si quieres, lo matizo más punto por punto, pero creo que como consideración o aproximación inicial, ese es mi punto de partida. Hemos sacado una norma que nos va a servir mucho a todos como marco, y efectivamente se va a dejar a la negociación colectiva un papel primordial para poder ajustar y matizar todos aquellos detalles que son exclusivos del sector, exclusivos de la empresa, y en el que se va a tener más margen de maniobra para poder ajustar una norma que, obviamente, al tener que cubrir a la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras, no podía ajustarse. Y eso se deja a la negociación colectiva, y de ahí que esta tarde estemos analizando la importancia de la negociación colectiva para poder adaptarnos a cada uno de los escenarios que se pueden presentar en las empresas para los teletrabajadores y teletrabajadoras, ¿no? Esta es mi aproximación inicial, y después matizo todo lo que haya que matizar. Muchas gracias. Bien. Paula nos cuenta que el teletrabajo pasa de ser, en el tiempo pasado, hace unos años, como una especie de favor que se le hacía al trabajador, a, por la urgencia que se presenta, pues eso, una urgencia que hay que implementar, pero parece que los resultados que da esta aplicación del teletrabajo son positivos. Por tanto, parece, según palabras de Paula, que puede interesar o que interesa a la empresa. Entonces, en ese momento es cuando entra la negociación colectiva. Por darte entrada, Enrique, ¿interesa a la empresa el teletrabajo? Hola, buenas tardes. Lo primero, que no he saludado antes, porque no me has dejado casi tiempo para hacerlo. Y encantado de estar aquí con vosotros y de que hayáis invitado desde la escuela, y tú particularmente, Jesús, a AGA, ¿no? Bueno, AGA, como sabéis, o para los que no lo sepan, es, como decías tú, la agrupación donde están las empresas gestoras del agua urbana, que además nos encargamos de representar y defender empresarialmente a la empresa de los temas de formación y laborales y legales. Y efectivamente Paula ha dicho una cosa importante, y es que ahora mismo estamos teletrabajando bajo la presión de una pandemia, y todavía no estamos en condiciones normales de trabajo como se supone que en algún momento vamos a estar, ¿no? Entonces, a mí me parece que si algo ha tenido bueno esta pandemia es que hemos sido capaces de adaptarnos a las nuevas circunstancias, y seguramente el teletrabajo. Es decir, yo creo que empresas que nunca se habían planteado teletrabajar o que no entraba dentro de sus objetivos o de sus líneas de actuación, pues efectivamente lo están y lo estamos haciendo, ¿no? Yo creo que no va a haber más remedio, evidentemente, que negociar en los convenios, como también decía Paula, en los temas del teletrabajo. Y claro que las empresas están interesadas en general, ¿no? Independientemente de su adscripción y de su sector. Si bien es cierto que nuestro sector, el sector de la agua urbana, yo creo que, por decirlo en dos grupos, tiene dos grupos de personas muy diferenciadas, que es la gente que trabaja en las oficinas, tanto oficinas generales como atención al público, y luego la gente, los operarios que están en laboratorios, en plantas y a pie de calle haciendo averías y prolongación de redes y tal, con lo cual
la incidencia en un sector como nuestro del teletrabajo pues dependerá bastante de las circunstancias, del tamaño de empresa, de dónde está ubicada y de qué porcentaje de personas pueden trabajar, independientemente de que ya incluso los operarios de nuestro sector van contables, ya se puede telemandar y telecontrolar a distancia, incluso con teléfonos. En fin, yo creo que la digitalización nos ayuda mucho, pero evidentemente tenemos mucho por andar, ¿no? Pero efectivamente sí que estamos dispuestos a hacerlo y a negociarlo. Muy bien, Enrique, muchísimas gracias. Juan, ¿cuál es tu opinión? ¿Interesa a la empresa y la empresa está dispuesta a aceptar esta implementación del teletrabajo? ¿Qué visión tenéis desde vuestro sindicato? Vale, yo, bueno, en principio me sumo al agradecimiento tanto a ti en lo personal, Jesús, como a la Escuela Internacional de Servicios Públicos, porque creo que es un debate súper interesante y de suma actualidad, ¿no? El que habéis propuesto. Bueno, vamos a ver, indudablemente la patronal está interesada y lo dice el propio Real Decreto. Vamos, ¿cómo nace el propio Real Decreto? ¿Vale? El propio Real Decreto nace de la negociación fruto del acuerdo entre sindicatos, Comisión Obrera y UGT, entre la patronal, COE y CEPIME y el gobierno, el Ministerio de Trabajo. ¿Vale? Alcanzan este acuerdo en la mesa de diálogo social, el gobierno lo aprueba y lo refrenda y lo publica en un Real Decreto. Y voy a dar unos breves trazos del acuerdo alcanzado sobre el mismo. Subraya que las empresas deberán evitar cualquier discriminación por razón de género, garantiza la conciliación, la corresponsabilidad, las medidas contra el acoso, la protección de las personas víctimas de violencia de género. O sea, el Real Decreto ya marca unas pautas de la negociación, de la implantación del trabajo a distancia, el cual, como bien decía Paula, no solo es el trabajo a distancia como lo conocíamos antiguo, sino con las nuevas tecnologías ahora que engloba el teletrabajo, ¿vale? Efectivamente, en el sector del agua, que al que yo también pertenezco, es complicado que todo el trabajo, vamos, es complicado, no, es imposible que todo el trabajo podamos desarrollarlo a distancia. Pero sí, cada día estamos más automatizados y podemos afrontar el mismo, ¿no? El Real Decreto también contempla que hay que regular en materia de jornada. Como bien ha dicho Paula, debe de cubrir al menos un 30% de la jornada laboral para que se determine como trabajo a distancia, ¿no? Sí, en fin, regula una serie de ponderantes bastante interesantes. Luego, con respecto al recorrido, esto tiene poco recorrido todavía, porque el teletrabajo se ha implantado de forma abrupta con motivo de la pandemia, ¿vale? Y ahí no hubo capacidad ni de negociación ni de tomar decisiones consensuadas entre representantes de los trabajadores y empresas. Tuvimos que mandar a todo el mundo a casa y efectivamente se ha demostrado que no solo es que estamos preparados sin creer mucho en ello, sino que se ha demostrado también, y las empresas son conscientes de eso, de que es interesante. Y lógicamente para la conciliación y la corresponsabilidad, que es en lo que estamos intentando avanzar en la negociación colectiva, sin lugar a dudas viene a ayudar, ¿no? De momento, como digo, en las empresas públicas del sector público, que es donde mayor arraigo tiene las medidas de conciliación y de corresponsabilidad, tienen un escaso recorrido. Pero sin lugar a dudas, esto ha venido para quedarse, al igual que hay que avanzar en la transformación digital de las empresas. Hay que avanzar en la transformación digital y sin lugar a dudas eso también va a posibilitar abrir nuevas líneas de trabajo que puedan desarrollarse a distancia, ¿vale? Pues como bien ha citado Enrique, cada día está más, nuestro sector cada día está más automatizado y a lo mejor cada vez se va a poder permitir hacer un trabajo
menos presencial en determinada línea. Y de momento, como introducción, creo que puede Muy valer. bien. Juan, muchas gracias por tu aportación y por tu acento cordobés tan fantástico que siempre te acompaña y te caracteriza. Es un placer oírte. Marta, hemos oído a dos centrales sindicales, las dos centrales sindicales, digamos, importantes en el país, a una organización empresarial, pero cuando descendemos a nivel de una empresa como la vuestra, como Emulsa, que es la empresa que se dedica a la recogida de residuos y a la limpieza en una ciudad como Gijón, ¿cómo se ve esto del teletrabajo? Porque me decías tú el otro día que, bueno, vosotros no tenéis todavía mucha experiencia en la aplicación del teletrabajo porque se os ha venido encima y bueno, tampoco tenéis tantos cuadros. Una empresa de recogida de residuos no tiene la gente en la calle, fundamentalmente. Tiene una parte en la oficina, pero fundamentalmente en la calle. Pero, ¿habéis empezado ya a hablar con el comité de empresa sobre esta aplicación? ¿Tenéis los primeros contactos? ¿Cuál es vuestra visión de esta situación? Bueno, buenas tardes ante todo. Lo primero, dar las gracias a Pilar Vázquez y a ti, Jesús, y a la Escuela de Servicios Públicos, de la que, como tú comentabas antes, he sido alumna en su primera promoción, pues de haber contado conmigo para esta mesa redonda. Yo, como te decía, el día que me comentaba Jesús la idea de esta mesa redonda y de contar con mi presencia, lo primero que respondí fue, ¿teletrabajo? Digo, yo poco te voy a poder aportar al respecto. Nosotros no tenemos ningún tipo de experiencia o casi ningún tipo de experiencia en temas de teletrabajo. Bueno, aquí estoy y os voy a contar un poco la poca experiencia que tenemos en Emulsa con este tema del teletrabajo. Para ubicar un poco a los que no me conocen, Emulsa, como tú decías, es la empresa municipal de servicios de medio ambiente urbano de Gijón. Presta los servicios de higiene urbana, recogida de residuos, mantenimiento de parques y jardines, limpieza de colegios y edificios públicos y la señalización vial horizontal y vertical. Tenemos una plantilla de unos 700 trabajadores aproximadamente, de los cuales únicamente una treintena trabaja en la administración, es decir, delante de una pantalla de ordenador. Con lo cual este tema se nos queda reducido a este volumen de gente tan pequeño. La palabra teletrabajo cayó en Emulsa el 14 de marzo de 2020, supongo que como en muchas otras empresas. Ese mismo fin de semana, bueno, decidimos que la gente de administración se quedara el lunes en su casa y pusimos en marcha todo el mecanismo para activar el trabajo desde casa. Como podéis imaginar, no fue una tarea fácil. La empresa no tenía licencias suficientes para conectar remotamente a los empleados. Algunas personas no disponían de medios materiales para la conexión, ni la empresa podía prestárselos tampoco. Otras personas disponían de medios, pero con los niños en casa, conectándose con los colegios, pues podían trabajar o teletrabajar a horarios pues, a veces intempestivos. Y aunque a veces somos una empresa moderna en cuanto a las tecnologías de los servicios, vehículos eléctricos, propulsados a gas, sistemas de información geográfica, administrativamente, muchos departamentos trabajaban o trabajamos en papel. Es decir, no tenemos las tecnologías, no tenemos desarrolladas e implementadas sistemas que nos permitan teletrabajar. Como podéis imaginar, no fue un tema fácil, pero bueno, en las primeras semanas, mal que bien, conseguimos que la mayoría de la gente pudiese trabajar o teletrabajar desde casa. Sin embargo, al poco tiempo, algún que otro trabajador nos pidió volver a trabajar presencialmente en las oficinas, un poco como medida de conciliación. A veces le resultaba difícil trabajar desde casa y poder separar la vida laboral y familiar. A partir del mes de mayo, aquellos trabajadores que así lo solicitaron se fueron incorporando paulatinamente al trabajo presencial. Una vez realizadas las instalaciones, las modificaciones pertinentes para garantizar el trabajo en condiciones de seguridad, llegando a una incorporación 100% presencial nuevamente en el mes de julio. Una vez pasada esta primera etapa, bueno, pues hemos hecho un poco balance un pequeño análisis de las ventajas y desventajas que ha supuesto el teletrabajo para todos. Como ventajas, obviamente, facilitó una conciliación familiar, sobre todo en un momento en que cerraron los colegios, que los niños tenían que permanecer en sus domicilios y que esa prestación del trabajo, bueno, fue completamente flexible.
lo que supuso una ventaja para que los trabajadores pudieran organizar su tiempo de trabajo. Supuso un ahorro de tiempo a las personas trabajadoras que no tenían que realizar desplazamientos para acudir al puesto de trabajo. Obviamente, la protección de la salud de los trabajadores ante el virus, que era y sigue siendo completamente desconocido para todos, bueno, pues es indiscutible. Y como empresa medioambiental que somos, como ventaja supuso además una reducción en las emisiones y a la par que se redujo la contaminación en la ciudad. ¿Desventajas? Bueno, pues también hubo unas cuantas. Supuso una complejidad organizativa para muchos trabajadores que tuvieron que combinar ese trabajo laboral y el cuidado de la familia a tiempo completo. Esa pérdida de conexión con los compañeros y pérdida, por tanto, de la información y del día a día. Se incrementó el sedentarismo, que bueno, eso quizá debe haber llegado también simplemente por el propio confinamiento. Y luego muchas personas sí que nos manifestaron esa sensación de no poder desconectar, de trabajar muchas más horas de lo que es habitual, al no existir ese límite horario y esa necesidad de voy a acabar esto para no dejarlo para mañana. Y luego también resultó bastante complicado ese control horario y ese control del rendimiento de los trabajadores, puesto que no teníamos medios para ello. Y esa total flexibilidad horaria y la falta de mecanismos de control, bueno, pues, en gran medida imposibilitaron esta tarea. Como os comentaba, ahora mismo estamos trabajando de forma presencial 100%, pero nos encontramos otra vez encima de la mesa con este dilema. La semana pasada, el día 23, el Gobierno del Principado publica de la Consejería de Salud una resolución que establece que las empresas y las administraciones públicas deben facilitar el teletrabajo como forma prioritaria de organización del trabajo. Así que con un poco de la experiencia que traemos, bueno, pues empezamos a retomar este tema, lo comentamos con el comité de empresa y lo comentamos con los trabajadores afectados. Nuestra sorpresa ha sido que la gran mayoría de la plantilla de administración ha optado por el trabajo presencial. Entonces, bueno, de momento nos estamos encontrando en un impasse. Obviamente esto tenemos que echarlo adelante porque esto ahora mismo es voluntario, quizá dentro de 4 días deje de serlo. Pero sí es verdad que, bueno, que hay que empezar a poner encima de la mesa todos estos temas porque no nos vuelve a pillar otra vez de aquella manera. Gracias, Marta. Yo ya habéis hecho cada uno la intervención de salida. Por supuesto, ahora queda abierto el turno de intervenciones y también le insisto a los asistentes que, por supuesto, las preguntas que nos puedan ir hacer llegando a través del chat las transmitiremos a los participantes de forma inmediata y si alguien tiene mucha necesidad de hablar, pues también le daríamos la palabra. Pero Marta finalmente ha sacado un tema que el otro día salió de forma recurrente en el seminario, que ha comentado Juan desde un prisma y Marta desde otro, que es el tema del teletrabajo como medida de conciliación. Y cómo se están dando situaciones, como decía usted también un participante, que al contrario, que el teletrabajo lo que le estaba produciendo era situaciones de ansiedad por la pérdida del contacto e incluso problemas de conciliación en casa. ¿Cómo veis esto? Ahí abro la pregunta abierta. ¿Cómo lo veis? Esta situación de conciliación versus contacto con el trabajo, porque evidentemente esto tiene que formar parte del problema. Ya, Paula. En primer lugar, a mí me gustaría hacer hincapié en una cosa. Una cosa es la conciliación y otra cosa es la corresponsabilidad. Creo que el tema conciliación es un término un poco manido. Quizás hemos abusado de él y quizás la semántica de la palabra se ha perdido en el camino. Conciliación significa, es lo que es juntar, conciliar, aunar, llegar a... Pero es que conciliar no equivale a conciliar únicamente con la familia. Hay familias que están compuestas por un individuo y sus amigos, y eso se considera familia. Entonces, el tema conciliación no necesariamente lo tenemos que equiparar a poder asumir cargas o asumir responsabilidades dentro de la familia. Conciliación es poder disfrutar de la familia, los amigos, el cine o cualquier hobby o actividad de ocio que nos permita a nosotros como individuos reunir el tiempo para disfrutarlo. Y la corresponsabilidad
son aquellas normas intrafamiliares en las que los individuos que componen la unidad familiar se reparten las tareas del hogar. Y ahí no puedo entrar yo ni como empresa, ni como Estado, ni como nada. Faltaría más que yo hiciera una injerencia en cómo se organiza cada uno de los hogares. Una cosa es la corresponsabilidad y otra cosa es la conciliación. Si bien es cierto que durante el periodo de confinamiento derivado de la emergencia sanitaria del COVID mundial, muchas de las familias se han visto abocadas a asumir tareas de corresponsabilidad, que al final ha sido responsabilidad fundamentalmente para las mujeres, asumiendo lo que es la doble carga. No hablemos de familias monomarentales y monoparentales o familias en las que están separados o divorciados y no se han podido producir los desplazamientos para asumir la parte de la custodia que corresponde en relación con los hijos. Tenemos que pensar que ha sido una situación excepcional en la que hemos tenido que asumir otras muchas cargas aparte de la familiar. Conciliación, teletrabajo no puede equipararse a conciliación bajo ningún concepto, porque si no, al final la perjudicada mayoritariamente va a ser la mujer, con la doble carga. ¿Qué pasa? Hemos asumido riesgos psicosociales derivados de la hiperconexión, de la falta de desconexión digital, a pesar de que ya está regulado por ley desde el año 2019, no hemos tenido mecanismos de control horario porque no estábamos preparados para que de la noche a la mañana las empresas se automatizaran, se digitalizaran y propusieran que los empleados tuvieran en casa medios digitales para poder asumir el teletrabajo. No había tecnología en las empresas, no había confianza en los teletrabajadores anterior a la pandemia. Eso unimos que el sistema productivo español no da para que esté totalmente digitalizado o que sea teletrabajable un porcentaje alto de los trabajos. El 30-35% era teletrabajable, con lo cual tenemos que asumir que se han hecho cosas improvisadamente y que ahora se pueden regular, pero desde luego a mí me gustaría hablar claramente en cuanto a la conciliación y corresponsabilidad. El teletrabajo ayuda a flexibilizar la forma organizativa de trabajo para que cada uno la dedique a lo que quiera, pero no podemos decir que el teletrabajo facilita la conciliación porque al final, si facilita la conciliación entendida como asumir tareas familiares, eso va a repercutir en la mujer y al final, si repercute en la mujer, va a repercutir no solamente en su formación, que tendrá menos tiempo, sino en las posibles promociones profesionales derivadas de una formación que a lo mejor no puede realizar porque no tiene tiempo, porque está asumiendo la doble carga, y así podemos sumar y seguir. Me gustaría apuntar eso porque lo he oído en bastantes sitios y una de las cosas que se llevaron durante la negociación del Real Decreto a lo largo de este verano, uno de los puntos calientes era no equiparar el teletrabajo a conciliación, porque esto va a perjudicar y va a perpetuar el rol de cuidados de las mujeres. Entonces, vamos a intentar, en ese sentido, beneficiar a todas las trabajadoras que en ese sentido se pueden dar por aludidas y decir, claro, el teletrabajo, mucha gente pide trabajar presencialmente porque si no ha tenido registro horario y la desconexión no ha existido, prefieren trabajar porque eso les supone poder salir del ambiente de estoy trabajando todo el día, porque qué fácil es dejar el ordenador encendido y decir, por si se me ocurre algo, luego lo termino. Y al final te dan las 2 de la mañana y estás trabajando y a las 8 de la mañana vuelves otra vez, ¿no? Entonces, me gustaría hablar con propiedad en ese sentido, puesto que he estado siguiendo con mucha atención el tema de la conciliación y cómo hemos intentado a lo largo de la negociación del Real Decreto separar clarísimamente el teletrabajo de conciliación y que no sean equiparables en absoluto, porque como digo, es un término que del que quizás hemos abusado y tendríamos que empezar a cambiar para asociarlo a otras cosas, ¿no? Sí, interesante el matiz que haces y diferenciar entre conciliación y corresponsabilidad, porque casa con una cosa que comentaba hace un momento Marta, que al final el teletrabajo no sé si tiene mucho que ver con la conciliación, porque los horarios a veces no siempre se respetan. Y interesante el meter en el debate ese concepto de la corresponsabilidad, Paula. Me parece que tiene mucho sentido lo que comentabas en cuanto a que hay que diferenciar claramente lo que es la conciliación y lo que son las responsabilidades dentro de un hogar. Hay algunas preguntas, pero si alguien quiere intervenir sobre este tema, yo encantado de que lo haga. No sé si Enrique, Juan o Marta quiere decir algo.
Yo si me permitís un matiz también en esa línea, a mí me parece que aquí que está todo por hacer realmente, ¿no? Independientemente de lo que ya está legislado y lo que creemos unos y otros, a mí me parece que tenemos que cambiar muchísimo el chip. Y una cosa que seguramente tenemos que cambiar es que el teletrabajo no es coger el trabajo de la oficina y trasladarlo a casa o a donde estés, ¿no? Me parece que hay que cambiar el tema del compromiso de los empleados, del compromiso de la empresa con los empleados. Hay que hablar de objetivos, hay que hablar de rendimientos, hay que olvidarse de ese matiz de la permanencia que tanto obsesiona y sobre todo en España seguramente. Entonces a mí me parece que hay que ver que el teletrabajo es otra forma de trabajar, que no se trata de llevar la oficina a casa, sino que el tema de los aspectos de conciliación que ha dicho Paula y que parecen oportunos, y los temas de los horarios, y cómo se responsabiliza uno del trabajo, cómo se subcontrata o no ahora trabajo. Es decir, hay que cambiar tantísimas cosas y tenemos que aprender tanto andando este camino que la verdad es que me parece que todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Muy bien. Marta, Juan, ¿alguna relación? Yo, Sí, adelante. A ver, yo comentar que también es verdad yo, que nos pilló todo este tema, pues eso, en un momento de confinamiento en el que la gente, y no solo las mujeres, o sea, en la oficina, nosotros más o menos tenemos una plantilla bastante equilibrada y la gente decía que es que, o sea, vale, es verdad que la conciliación está el tema de los amigos, el tema, pero es que en aquel momento ni había amigos, ni había vida social, ni había nada. Había casa y trabajo y no había nada más. Y cuando la casa y el trabajo encima confluyen, pues llega un momento en que la gente de verdad, en general, quedó un poco para allá. Es verdad que ahora que se está planteando de otra manera, la gente de momento es muy reticente. Entiendo que, bueno, cuando vayamos viendo un poco que realmente ya no va a ser lo que era, sino que además va a tener otros matices, pues probablemente vayamos avanzando en el tema del teletrabajo. Sí, sobre todo cuando se normaliza la situación y la situación cambie y el teletrabajo pues siga funcionando. Juan, te he interrumpido hace un momento. Sí, yo simplemente, vamos, estoy de acuerdo con lo que se ha planteado y se ha manifestado al respecto, pero que los procesos de negociación de la implantación del trabajo a distancia, según marca el Real Decreto, van a llevar consigo una desconexión digital que sí va a poder permitir el conciliar la vida laboral con la personal, la familiar, y va a poder ahondar en la corresponsabilidad. Hay un poco donde los sindicatos, pues, como bien ha dicho Paula, hemos puesto más sobre la mesa, ¿no? Porque lógicamente teletrabajo mucha gente no lo quiere porque ha supuesto una disponibilidad de 24 horas al día para las empresas en muchos casos. Unos porque no han sabido desconectar o no, y otros porque se ha producido también abuso en lugar de uso, ¿no? de esa modalidad de trabajo. Y lógicamente en ese acuerdo hay que regular todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Precisamente Enrique Márquez nos pregunta, hace un par de preguntas sobre eso último que tú acabas de decir, Juan. Dice, ¿qué asuntos requieren más intensidad, supongo que en el tema del teletrabajo, en la negociación colectiva? ¿Y qué asuntos han provocado problemas adicionales a los negociados colectivamente a resolver en la relación directa entre persona trabajadora y empresa? Y hace una segunda pregunta. Es decir, primero se centra, a ver, según su criterio, ¿cuáles son los temas que hay que prestar más atención dentro de este ámbito en la negociación colectiva para poder llegar a puntos de encuentro? Y segundo, pregunta Enrique, ¿se está siendo realmente proporcionado en las solicitudes de equipos o gastos y en la concesión por parte de la empresa? En este sentido, antes alguien ha dicho, creo que fue Enrique, en la necesidad o Juan o Marta, ya no sé quién lo ha dicho, de dotar medios y materiales para que las empresas lo puedan hacer. Repito la pregunta, temas de mayor intensidad en la negociación y la idoneidad en las solicitudes de gastos y equipos. Empieza quien quiera. Juan, todo esto es el último. Venga, yo empiezo, vamos. De todas maneras, lo primero, hay escaso recorrido y nosotros tenemos un par de acuerdos muy verdes cerrados y estamos inmersos en la negociación de algún acuerdo más. El propio Real Decreto ya marca cuáles son el contenido
el contenido mínimo de los acuerdos. Además, acuerdos que se deben luego de suscribir personalmente por cada persona que accede al teletrabajo, ¿vale? Entonces, para mí, yo creo que son importantes todos, ¿no? Porque entre todos hacen un conjunto. Eso con respecto a la primera. Y respecto a la segunda, indudablemente el contenido o sea, hay que ser equilibrado porque los medios que te tienen que facilitar son los que necesites para tu desempeño. Si necesitas un ordenador, si necesitas impresora porque tienes que imprimir, te tendrán que dar impresora. Y luego habrá que hacer una valoración ajustada en base a los costes para que la compensación ni gane ni pierda en el desempeño desde donde haga el teletrabajo, ¿no? Muy bien. Enrique, temas más candentes y solicitud de gastos y medios, ¿cómo lo veis? Una cosa que no se nos olvide es que el teletrabajo es voluntario, ¿eh? Es decir, que eso no se nos olvide, que nadie obliga, ni por un lado se obliga a las empresas, ni tampoco a los trabajadores, ¿no? Entonces, a mí me parece que efectivamente, como dice Juan, todo es importante. Me parece otra vez importante también incidir que estamos empezando el camino y que todavía no tenemos temas candentes, porque aunque lo preguntaba la persona que está oyéndonos, no hemos empezado todavía a andar el camino, como decía yo antes, pero el tema de los equipos puede ser importante en algunos casos. El tema de los horarios, lo que decía yo antes, es decir, no está claro qué tipo de horarios, los controles seguramente, es decir, será un tema importante, qué tipo de control estableces, ¿no? Cómo organizas el teletrabajo, es decir, a mí me parece que hay que definir casi otra vez cómo rediseñas los puestos de trabajo y las categorías para ver quién puede o no puede trabajar, quién tiene teletrabajar, quién tiene acceso o no tiene acceso. Va a haber que redefinir y rediseñar muchas cosas y organizarlo bien y evidentemente la empresa que esté mejor organizada está mejor en el punto de salida para ver cómo organiza y cómo acuerda todos estos temas, y la empresa que esté más desorganizada lo va a tener más complicado, ¿no? Pero estamos empezando, es decir, todavía no sabemos muy bien qué puntos son los que más nos alejan o qué puntos son los que estamos más cerca, pero me parece que la única forma de hacerlo es juntos y seguramente y seguro que lo vamos a hacer así. Paula, Marta. Paula. Bueno, decir que con anterioridad al mes de marzo teníamos algunas empresas a nivel estatal que tenían experiencias bastante positivas en acuerdos de teletrabajo amplios y que incluían muchos de los conceptos que se han estado barajando a la hora de la negociación del Real Decreto. Teníamos empresas como Nokia, como Telefónica, como Repsol, que ya preveían la posibilidad de estar teletrabajando un porcentaje de la jornada y de compensar el hecho de estar en sede empresarial o estar teletrabajando en el lugar definido o designado por el teletrabajador y que previamente tenía que comunicar, porque me gustaría hacer mención al tema de los riesgos psicosociales y a los seguros de responsabilidad civil para con los trabajadores. En estas experiencias previas, pues se compensaba, porque una de las cosas que se ha puesto de manifiesto durante este tiempo es quién corre con los gastos. Un momento que me ha salido aquí. He abierto solamente la valoración de la encuesta, Paula. Perdón. Una de las preguntas que se han estado barajando durante todo el tiempo es quién asume los gastos, hasta qué porcentaje. Yo no quiero perder dinero, que la empresa no gane, que la empresa no se aproveche, que el trabajador no se aproveche. Y hay varias cosas que hay que tener en cuenta desde el punto de vista del trabajador, desde el punto de vista de los sindicatos, desde el punto de vista de la empresa. Bien, la empresa quiere ganar, el teletrabajador tiene que ganar, la empresa tiene unos gastos, el teletrabajador tiene otros gastos, el trabajador que está en sede empresarial tiene a veces algunos beneficios que el teletrabajador a lo mejor no ha percibido, como puede ser el cheque comedor, como puede ser el abono de transporte o como pueden ser otras cosas pues, que por estar en la sede pues tiene concedidas. Sin embargo, cuando ha estado teletrabajando, pues a lo mejor ha dejado de percibir el cheque comedor o ha dejado de percibir el abono de transporte, por decir algo, ¿no?
En experiencias previas ya se preveía, por ejemplo, en el caso de Nokia, ya se preveía que aquellos que estuvieran teletrabajando iban a seguir percibiendo la cantidad correspondiente tanto al abono transporte como al cheque comedor, independientemente de que estuvieran trabajando o teletrabajando, siempre y cuando estuvieran teletrabajando por un porcentaje de la jornada, que no sé si eran 3 días a la semana, que ya es bastante. ¿Qué pasa? Nosotros pedíamos a lo largo de la negociación que se hiciera una auditoría de cuánto le suponía a la empresa el coste por trabajador en sede empresarial, en tanto a los metros cuadrados que se utilizaban y cuáles eran las instalaciones, el desempeño en cuanto a equipos y a materiales y cuánto le suponía al teletrabajador estar en casa y hacer uso de unos equipos y materiales similares para llegar a un punto medio, porque claro, no es lo mismo asumir 3.000 wifis que una wifi para 3.000 y nosotros éramos muy conscientes de que había llegar un punto medio porque hay gente que necesita teletrabajar por muchas circunstancias. Entonces, lo que no podíamos arriesgarnos es a intentar que el teletrabajo, a intentar que el gasto o que el punto medio no se consiguiera y que de alguna manera se perjudicara a todas las personas que tuvieran que teletrabajar. Si bien ese punto medio tiene que ser ni que la empresa se aproveche del teletrabajador, ni que el teletrabajador exija cosas que la empresa no puede asumir porque entendíamos también, bueno, pues que hay una serie de gastos materiales e inmobiliarios que había que en algunos casos amortizar. Pero tampoco se puede hacer la carga a costa del trabajador, ¿no? Y por eso algunas empresas ya habían previsto que para compensar lo que se ahorraban se les daba, pues, no solamente los materiales, Nokia, os estoy hablando, Telefónica, se les daban no solamente los materiales, sino el cheque comedor, el abono de transporte, en directo, en dinero directo. No estábamos hablando en cargo en especie como se hace para la persona que está trabajando en empresa. A la que estaba teletrabajando se le pasaba el dinero del abono de transporte y el cheque comedor en un salario directo en lugar de en salario en especie. Entonces era una manera de compensar. Nosotros siempre teníamos en mente que había que llegar a un punto intermedio para beneficiar y que el teletrabajo fuera un derecho y una forma organizativa de trabajar, de prestación de servicios. Ojo, no es un nuevo contrato laboral, es una forma de organizar el trabajo de manera flexible y se define así en la ley. Estamos hablando de una forma de organizar el trabajo flexible en el que el 30% de la jornada durante un periodo mínimo de 3 meses se empieza a considerar trabajo a distancia con el uso de materiales de medios telemáticos. Entonces, temas que yo pienso que van a incidir en la negociación y que tendremos que estar finos de un lado y de otro. El tema de los gastos, porque si bien la ley, como decía Juan, establece que la empresa va a hacerse cargo de los medios materiales que necesita la persona para teletrabajar, el resto de gastos redundarán o recaerán en la negociación colectiva para poder saber hasta dónde se puede llegar en función de la empresa para invertir en los gastos que se le tienen que compensar. Y otra cosa que yo pienso que va a ser muy importante a la hora de la negociación colectiva va a ser la prevención de riesgos laborales. Antes de la pandemia, ¿qué ocurría? Si bien es cierto que el Acuerdo Marco de Teletrabajo del año 2002 hablaba de que la prevención de riesgos laborales era responsabilidad de la empresa y que el teletrabajador tenía que estar informado de cuál era el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y que la empresa tenía que mandar a una persona responsable que examinara cuáles eran los requisitos del lugar libremente elegido por la persona para teletrabajar, también es cierto que como eso era como un favor que se le daba al teletrabajador, la persona antes de la pandemia firmaba cualquier cosa, porque si pedía el teletrabajo era porque tenía una necesidad específica, no porque la empresa pensara o confiara en que se iba a rendir todo lo que se esperaba de esa persona. ¿Qué pasa? La situación ha cambiado. Ahora no se puede firmar cualquier cosa. ¿Qué establece la ley? Lo mismo. Hay que informar a la persona y la persona tiene el derecho a decir que se está invadiendo su privacidad y que no quiere que vaya nadie a inspeccionar su hogar. Y en ese caso la empresa tiene que recabar datos por parte de la persona teletrabajadora. ¿Cómo se hace eso? Con una declaración jurada que a veces es abusiva. Ahí es donde entra la organización sindical a negociar cuál es la declaración jurada que va a asumir el teletrabajador o teletrabajadora para decir que su casa o el lugar que ha elegido para teletrabajar reúne los requisitos. Ojo, que la ley dice que solamente el habitáculo donde se va a teletrabajar está considerado como lugar de trabajo. En la negociación colectiva tenemos que ver si el pasillo, el cuarto de baño, la cocina o las escaleras forman parte también del lugar que se elige para teletrabajar. Y en cuanto a los seguros de responsabilidad, cuando se elige el lugar para teletrabajar,
suele ser el domicilio y hay que informar a la empresa de dónde se está teletrabajando. ¿Por qué? Cuando uno está trabajando en la empresa tiene un seguro y si te pasa algo en la empresa se considera accidente laboral y la empresa tiene un seguro para cubrirte. Si te ocurre en la playa y tú no has informado de que te ha pasado en la playa, ¿ahí quién te cubre? Hay que informar a la empresa de dónde se está trabajando cada X tiempo y ahí en la negociación colectiva también tendremos que afinar cuándo. Ahí, Paula, hay alguna, evidentemente son muchos los factores que tú has puesto, que habéis puesto encima de la mesa, pero vamos a tratar de ir por orden porque hay algunas preguntas que tienen que ver con muchas de las cosas que habéis dicho. Marta, cuando una empresa como la vuestra se le viene encima este tema, y habéis comentado antes sobre la necesidad de que la empresa esté digitalizada suficientemente para poder teletrabajar, el tema se debe hacer una montaña, porque claro, Paula ha citado algunos ejemplos de empresas absolutamente digitales, Nokia, me queda con Nokia, no sé si alguna más, pero todas las tecnológicas lo hacen desde hace tiempo porque su sistema se lo permite. Claro, eso trasladado a una empresa de servicios públicos, la cosa cambia, pinta de otra manera, ¿no, Marta? Pinta totalmente de otra manera. Habla de empresas tecnológicas en que, bueno, la mayoría de sus procesos ya están digitalizados y entiendo que luego el tema del teletrabajo ya va rodado. En nuestro caso, lo que os comentaba antes, bueno, nuestros métodos son bastante arcaicos, por así decirlo. Tenemos mucha documentación en papel, todo se hace, pues copia de la copia, bueno, pues un poco porque venía tradicionalmente así funciona, así seguimos. Ahora es cuando nos hemos dado cuenta de así no se puede trabajar, así dependemos siempre de alguien que esté escaneándote un papel, que te esté mandando. Y es verdad que esta pandemia nos ha servido para ponernos las pilas en ese sentido, para aprender a trabajar de otra manera, todo en carpetas compartidas, que desde cualquier sitio cualquiera puede abrir. Y bueno, todavía nos queda mucho por caminar, pero desde luego hemos empezado un proceso de cambio importante. O sea que la pandemia, sin quererlo, resulta que la pandemia se ha convertido en el elemento clave para digitalizar la empresa en nuestro país. Pues a golpes aprende uno. Permítanme que le traslade algunas preguntas de los asistentes porque ya hay varias y son interesantes. Y les ruego una respuesta concisa y breve porque algunas son muy significativas. Consuelo Burraco, creo que desde Aguas del Huerna, nos pregunta: ¿no pensáis que lo que realmente nos falta a las empresas españolas es un cambio de mentalidad en la forma de entender el trabajo? Evidentemente, Paula ha dicho muchas de esas cosas, las ha puesto encima de la mesa. No estamos demasiado anclados, digo, la empresa en general, tanto, y eso lo digo yo, tanto empresa como trabajadores, como proveedores, como administración, como todo. No vamos un poquito atrasados en todo esto. Y sigue Consuelo. No estamos demasiado anclados a que lo importante es echarle horas al trabajo y no el valorar la organización, la planificación, la eficacia del tiempo y el conseguir unos objetivos. ¿Cuál es vuestra opinión? Pues evidentemente, Enrique, tú tienes la palabra porque aunque los demás van a intervenir también, pero a ti te toca directamente. Yo creo que lo he dicho antes, además, que me parecía que había que cambiar, que era importantísimo cambiar los objetivos y hablar de objetivos, de rendimientos y tal, y que lo importante no era la permanencia en horas en las empresas. De todas maneras, me gustaría decir algunas cosas también para ilustrar un poco lo variado que es esto, ¿no? Es decir, que efectivamente las tecnológicas, había citado también Paula Telefónica tiene el 97% de su plantilla teletrabajando. Afortunadamente, los que tenemos la sede de nuestra empresa, lo de Telefónica, en las tablas de Madrid, no sabéis lo que se lo agradecemos, porque esos 10.000 empleados que antes entraban y salían en coche a las tablas y que ahora no están, a mí me facilita enormemente el ir y volver a mi casa, ¿no? Entonces, bueno, y recuerdo también que Vodafone decía que había descubierto que podía trabajar toda su gente desde fuera de su sede de trabajo, ¿no? Otro matiz también, otro ejemplo que os quería poner, hay pequeñas empresas y medianas empresas que han decidido cerrar su sede. Hay empresas que se han dado cuenta que con el teletrabajo están confortablemente instalados y que deciden que su empresa no tiene sede, que simplemente, con lo cual, cuento todo esto para que veamos cómo cambia y cómo se nos abre el abanico. Y otro ejemplo más, y ya con este acabo, que el otro día me llamó mucho la atención. Hay españoles que han decidido,
concreto eran mujeres, eran españolas, pero han decidido teletrabajar en empresas españolas porque lo pueden hacer, pero desde Nueva Zelanda. Con lo cual, el ver los temas de cuál es su sitio de trabajo y tal, es muy complicado todo esto. Es decir, el abanico es tan enorme que es complicadísimo. Por eso digo que tenemos que tener una mente muy abierta, que los estándares y las reglas con las que medíamos hasta ahora el trabajo, pues no digo que haya que tirarlas, sino que simplemente tenemos que abrirlas y que es muy complicado establecer una sistemática de trabajo trasladada simplemente a casa. Es decir, que evidentemente la metodología de trabajo hay que cambiarla y que efectivamente esto también nos puede servir para que en vez de medir las horas que la gente está en las empresas, midamos cuál es su compromiso, qué problemas tiene. Además estamos hablando de temas económicos, pero a mí me parece que también los aspectos sociales y mentales y la mentalidad de la gente es importante, ¿no? ¿Qué pasa con la desubicación, ¿no? Con esa gente que se queja de que no estando en el trabajo no puede hablar con los compañeros y tal, ¿no? Sí, son muchos ámbitos y me parece que es complicado y que tendremos que andar poco a poco con todo eso, ¿no? Muy bien. Sigo con las preguntas. Por supuesto, si alguien quiere intervenir, pues lo puede hacer. José María Comas, creo que desde Somajasa, te dice, Paula, que está totalmente de acuerdo contigo, porque desde un inicio se ha equiparado el teletrabajo como una herramienta de conciliación y en muchos casos no se han respetado los horarios con posterioridad. También lo que decía Marta en su intervención. La circunstancia se resolvería con el protocolo de la desconexión digital de la empresa como materia a incluir en la negociación colectiva. ¿Cómo lo veis? Juan, Marta, Paula. ¿Cómo veis incluir la desconexión digital? Porque eso es fundamental, ¿no? El propio Real Decreto ya establece como uno de los puntos obligatorios es que hay que establecer el horario de trabajo de la persona trabajadora dentro de él y, en su caso, las reglas de disponibilidad. O sea, sin lugar a dudas, va a llevar consigo un acuerdo de desconexión digital, que lógicamente los sindicatos vamos a intentar aplicarlo a toda la empresa, ¿vale? Yo con respecto a lo de antes, las empresas que no aprovechen la coyuntura que estamos viviendo para hacer una apuesta por la transformación digital, creo que se van a quedar ancladas en el pasado, ¿eh? O sea, nos hemos dado cuenta en estos meses la cantidad de fotocopias que podemos dejar de hacer, cambiando la metodología. Esto lo que lleva consigo es una apuesta por la transformación digital, formación, como no puede ser de otra manera, para modernizarnos, porque si no, la empresa que no apueste por ello, sin lugar a dudas, se va a quedar atrás. Paula, cuéntame. Me gustaría empezar haciendo una puntualización sobre lo que he dicho anteriormente en relación con el convenio de Nokia, que me está diciendo un compañero que no son un porcentaje de días a la semana, sino que tienen ayuda al comedor absolutamente todos los días que estén teletrabajando. Es decir, que no depende de que estén un porcentaje de jornada, me he equivocado yo, lo he confundido con otra cosa. Independientemente de que sea toda la jornada o un porcentaje de la jornada, tienen todos los días ayuda al comedor cuando están trabajando desde casa. Y en relación a la desconexión digital, quiero recordar que el Real Decreto Ley 8/2019 habla del registro horario y la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales habla del derecho a la desconexión y que será la negociación colectiva la que lo regula. Quiero decir, no solamente que el Real Decreto de septiembre de la Ley de Trabajo a Distancia establece que tenemos el derecho a la desconexión y se tiene que pautar y decir los horarios y disponibilidad de la persona, la flexibilidad que tiene para cumplir con ese horario, sino que por ley el derecho a la desconexión tiene que estar recogido dentro del acuerdo de teletrabajo que la persona suscriba con la empresa. Ojo, que ese acuerdo de teletrabajo será individual, que se tiene que comunicar a los representantes de los trabajadores, que se tiene que comunicar a las instancias de trabajo y que es susceptible de revisión cada X tiempo porque no forma parte de las condiciones iniciales del contrato de trabajo de la persona teletrabajadora. Entonces, hay que tener en cuenta que ahí no solamente es que tiene que venir un protocolo, es que por ley hay que incluir el protocolo.
porque ya tenemos el derecho a la desconexión en una ley orgánica desde 2018. Y los sistemas de registro horario. Ojo, los sistemas de registro horario deben de ser proporcionales a lo que se busca y debe de decírsele a la persona el registro horario cómo se va a llevar a cabo. Si se hace mediante un medio telemático que controla la presencialidad o el movimiento, tiene que estar ajustado a norma europea. Es decir, no puede ser controlar a la persona por controlar. Tiene que ser para saber si se están cumpliendo los horarios. Perdonad que me extiendo un montón porque es que me enrollo un montón. Disculpad. No, para nada, Paula. No, en absoluto. Pero antes de seguir con la pregunta, yo os hago una pregunta a los cuatro abiertamente. Estamos hablando de la incorporación del teletrabajo en la vida laboral, en la profesión y en este caso en la negociación colectiva. Y habéis dicho que la incorporación del teletrabajo supone, en cierta medida, la invasión del domicilio particular o del domicilio donde el trabajador quiera estar. Que en cierta medida supone un asalto a la intimidad de su terreno o a los horarios. ¿No pensáis que la legislación o la forma o la normativa que existe hoy día en general en la sociedad está preparada para poder regular el teletrabajo? ¿No podemos estar tratando de ponerle puertas a un campo para el cual nos hacen falta otras puertas, otras vallas? Porque en cierta medida estamos un poquito, es difícil con las herramientas que tenemos poder regular el teletrabajo, es lo que estoy viendo de lo que estáis diciendo todos. ¿Quién contesta? Porque la pregunta es directa. Por eso decía yo que no se trata de trasladar el escenario oficina al escenario casa, ¿no? Y los condicionantes son mucho mayores, es decir, como dices tú, hay una invasión de tu domicilio, de tu entorno, el entorno de trabajo en una oficina no es igual que el entorno familiar, con lo cual efectivamente tenemos que cambiar muchos ratios y muchos indicadores y hacer todo eso de otra forma, porque no se trata solo de trasladarlo, porque el escenario cambia totalmente, ¿no? Las condiciones de contorno son otras, ¿no? Y el contexto es otro, ¿no? Con lo cual algunas de las cosas que traemos de la oficina nos van a servir y otras no nos van a servir porque vamos a tener que cambiar, ¿no? Es decir, hay gente que su trabajo inicialmente siempre ha sido teletrabajar, es decir, que no está escrito a una oficina y no está escrito a una empresa, ¿no? Y eso pasa, es decir, hay empresas en el mundo, Disney, por ejemplo. Yo tengo un yerno que trabaja para Disney y no está en Estados Unidos, está en Madrid, ¿no? Es decir, que hay que cambiar muchas cosas, efectivamente, y no es fácil trasladar todos esos requerimientos de la oficina a tu entorno familiar o a tu entorno doméstico, ¿no? Juan, Marta, Paula, ¿estamos preparados para poder regular el teletrabajo con las herramientas que tenemos ahora mismo? Yo considero que sí, porque primero es voluntario, ¿vale? Es una inscripción voluntaria por las partes. Eso por un lado. Por otro lado, se garantiza, o sea, el propio Real Decreto, en el contenido mínimo del acuerdo, ya garantiza todo este tipo de cuestiones que tú has planteado, la garantiza. Es más, la persona que está teletrabajando puede elegir el lugar donde hace el desempeño. Lo único que tiene que hacer es comunicarlo, ¿vale? Comunicarlo a la empresa desde donde lo hace. O sea, que no tiene por qué ser en el domicilio. Yo me puedo ir, no sé, creo que ha sido Paula o Marta la que dijo que me puedo ir a mi apartamento a la playa y desde allí hacer el teletrabajo, ¿no? O sea, bueno, lógicamente esto lo que requiere es un cambio de mentalidad, lo que planteaban desde el Huerna, creo que requiere un cambio de mentalidad. Efectivamente, a lo mejor si lo trasladamos a la Ley Orgánica de Protección de Datos, que es a la que tú haces referencia, a lo mejor puede chocar algo en lo que planteas, pero desde el momento que hay una inscripción voluntaria, creo que ya no se produce ningún tipo de vulneración, ¿no? Pero una pregunta que nos hace Joaquín Aguilar. ¿Un accidente en teletrabajo en horario laboral se considera accidente laboral? Y nos pone un ejemplo. Dice, estoy pensando, por ejemplo, en un infarto en horario laboral en teletrabajo. El tema se puede complicar un poco, ¿no? ¿Cómo lo veis? Pero debería ser así, ¿no? Paula, es decir, perdona, Enrique y Paula. No, decía que debería ser así, si justifica que estaba trabajando y tal, debería ser así, evidentemente. Esa es una
Eso es algo que no debería estar cuestionado, debería ser de lo fácil a escribir, ¿no? Es decir, que es evidente que si estás trabajando en tu casa y te pasa eso, pues estás en horario laboral, ¿no? Debería ser evidente, ¿no? O fácil de hacerlo así, ¿no? Paula, que ha levantado la mano. Yo quiero a ver si he entendido bien la primera pregunta y ahora paso a lo del accidente. Has dicho si es fácil regular el teletrabajo con las herramientas jurídicas. Entiendo Sí. que Lo que yo decía, Paula, es que este tema del teletrabajo que ha llegado provocado de manera acelerada por la pandemia, bueno, pues estamos intentando ahora regularlo dentro del ámbito profesional, laboral, empresarial y tal. Y es algo tan distinto, tan novedoso, tan cambiante a lo que teníamos hasta ahora, aunque se hubiera regulado, pero antes era una excepción y ahora es algo habitual, que mi pregunta, mi duda es si con las herramientas que tenemos actualmente puestas en Solfa, en el marco normativo, podemos regular el teletrabajo. Y ponía el ejemplo de la Ley General de Protección de Datos o de la intimidad familiar. Se van a meter en mi casa, en mi cámara, y mi hijo puede aparecer en la escena. ¿Es factible eso? Era una duda que tenía. Esa la pregunto yo como moderador. A ver, pues en cada uno de los puntos que aparecen en el Real Decreto Ley hay normativa ya vigente y que obviamente se tendrá que actualizar en función de las circunstancias, porque en el caso de la invasión de la privacidad es cierto que se puede dar una situación de desamparo jurídico, de inseguridad jurídica, en tanto en cuanto dónde termina la empresa y dónde empieza mi intimidad, mi privacidad, lo que es el espacio limitado en mi hogar que está destinado a uso privativo, ¿no? ¿Dónde está? Pero pienso que sí tenemos herramientas, por lo menos para empezar a legislar. Tenemos legislación europea en relación a prevención de riesgos laborales, que hemos adaptado, obviamente. Tenemos legislación en cuanto a la desconexión digital, al registro horario, tenemos legislación en cuanto a la formación, a los derechos de representación sindical. Para mí sí, que hay que afinar, sí, que probablemente conforme vayamos andando el camino se necesitarán nuevas herramientas que habrá que ir adaptando en función de los escenarios a los que nos vayamos enfrentando, sí, pero actualmente sí se puede regular. De hecho, se ha regulado mediante una serie de parámetros recogidos en el Real Decreto Ley, ¿no? Que nos sirven de base para poder negociar. Y está en nuestras manos, en la negociación colectiva, que seamos capaces de ajustar el traje a la persona que se lo va a poner. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. Y de la empresa. Sí, perfectamente, Paula. La negociación colectiva, evidentemente, tiene mucho que jugar en este tema, pero también estás lanzándole un poco el dardo o la responsabilidad al legislativo, porque tiene que empezar a legislar teniendo en cuenta todas estas variantes. Y a veces el legislativo va un poquito más lento. Vuelvo a las preguntas que están haciendo algunos de los asistentes en el chat, pero ya no me da tiempo a todo, vamos por partes. Alguien anónimo, no sé el nombre, nos dice: más allá de los balances de coste-beneficios de cada parte, ¿consideran que la mentalidad de las personas trabajadoras, sobre todo de administración y empresas públicas, está preparada para entender que la única forma de incrementar el valor añadido para la ciudadanía es trabajar por objetivos y entregables y no en horas a controlar? Yo creo que este espectador anónimo pone un poco el dedo en la llaga del típico prejuicio que hay sobre algunos aspectos de la administración y de las empresas públicas. Prejuicio, sí, te doy enseguida la palabra, y a Marta también. Prejuicio que evidentemente le entiendo que existan, pero que desde la escuela queremos luchar contra ese prejuicio, porque creo que se hacen las cosas muy bien. Pero Marta, que has hablado menos, te doy la palabra y después paso al resto. A ver, yo creo que la administración pública tradicionalmente tiene ese concepto del presencialismo. El funcionario puro y duro, por así decirlo, bueno, cuentan más las horas que estás allí que realmente la tarea que sacas adelante. Es verdad que eso afortunadamente está cambiando mucho, y ahora los trabajadores de las empresas públicas, bueno, yo creo que estamos un poco más por dar valor añadido a nuestras empresas, a los ciudadanos a los que prestamos los servicios, pero que todavía queda en la administración, todavía tenemos detrás un poco esa rodadura del presencialismo puro y duro, del echar horas y vienes a trabajar de 8 a 3 o a la hora que sea,
y cumpliste. Entonces es verdad que eso, gracias a Dios no va cambiando, pero bueno, que todavía cuesta un poco. Paula, tú decías, ¿te habías levantado la mano? Yo voy a romper un poco la sensación que se tiene de que es una cosa de la administración pública y voy a trasladarlo a la sociedad. El índice de prosperidad de 2010 mostró que el 74% de los noruegos, el 64% de los daneses y el 60% de los finlandeses creían que podían confiar en los demás y por lo tanto en las instituciones públicas. Vámonos a España. Año 2019, encuesta sobre el nivel de confianza de los españoles. Lo publica Eurofound. Más del 75% de los españoles desconfía de las instituciones políticas. El 88% de las personas de los partidos, el 79% del Congreso y el 76% del Gobierno. Es el año pasado. Ahora voy a, esto lo voy a llevar a la sociedad. ¿Por qué los países nórdicos tenían un nivel de implantación? Suecia en concreto, anterior a la pandemia, del 35% del teletrabajo. ¿Por qué en España solo el 13% de las empresas públicas y privadas ofrecían teletrabajo a las personas y solo el 4,9% hacían uso de ello? Se trata de confianza en el ciudadano. Una vez que uno confía en la persona, independientemente de que esté trabajando o no, lo puede llevar a otros muchos ámbitos. Si no tú confías en la persona y piensas que te está tomando el pelo, vas a pensar que te está tomando el pelo en todos los ámbitos, independientemente de que sea en la empresa o que sea en la sociedad. Quiero decir, yo creo que se trata, y no se trata únicamente de que se tenga la concepción de que el funcionariado está calentando la silla porque en la empresa privada ha ocurrido exactamente igual. Se trata de tener falta de confianza en que las personas pueden desempeñar su trabajo independientemente de las condiciones a las que se las someta. Unas condiciones más terribles que las que hemos tenido en el mes de marzo y abril, con niños saltando por todos sitios, animales saltando por todos los sitios, familia que ha tenido que vivir metida en 70 metros cuadrados, 5 o 6 miembros, y sin embargo la productividad aumenta de un 5 al 25%. Lo que tenemos que cambiar es lo que se ha venido llamado presentismo, calentar la silla, echar número de horas, por lo que los países nórdicos llevan muchos años haciendo, es cambiar a objetivos. Obviamente eso se traslada a la administración pública también, pero no porque sea la administración pública, creo que es un cambio estructural, es un cambio social, es la necesidad de volver a confiar o empezar a confiar de otra manera en las personas que están trabajando, en nuestro vecino, en el índice de confianza en general. Y entonces podremos cambiar la mentalidad española, empresarial, hacia dejar de calentar la silla y empezar a trabajar por objetivos. Ojo, que el presencialismo no se convierta en presencialismo digital. Queremos un teletrabajo, pero un teletrabajo de calidad. El objetivo principal de la escuela, Paula, es lograr un reconocimiento ciudadano hacia las empresas y hacia las personas que prestan servicios públicos, porque es algo tremendamente importante. Empresas y trabajadores de los servicios públicos hacen esfuerzos ímprobos por ello, ¿no? José Antonio González, otra vez de Somojasa, me hace una pregunta larga, la voy a leer despacio para que ustedes la entiendan. Perdón por la insistencia en algo que ya se ha comentado, pero me parece un aspecto relevante en cuanto a cómo abordar la negociación del teletrabajo. Existe una especie de identificación a la que la redacción de la ley contribuye entre el concepto de teletrabajo como mero sistema de trabajo, artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, y como medida de conciliación, artículo 34. Para ambos supuestos, que jurídicamente son distintos, la norma remite a la negociación colectiva y presumo que en ese marco de la negociación se van a mezclar ambos aspectos, lo que podría llegar a ser conflictivo. O sea, este compañero, este colega nos está diciendo que ojo a confundir el teletrabajo como sistema de trabajo y como medida de conciliación. Por ejemplo, el teletrabajo como sistema es voluntario para ambas partes. Sin embargo, como medida de conciliación no lo es. Y si un trabajador o trabajadora lo pide, hay que concedérselo o acreditar que no es posible. Para el trabajo como sistema se establece la obligación del empresario de entregar equipos, etc. Para el teletrabajo como medida de conciliación, esto no se prevé. Efectivamente, aquí el José Antonio González presenta un escenario en el que ambos temas se mezclan.
Yo, si alguien quiere responder con concisión, porque hay ya muchas preguntas acumuladas, pues os doy la palabra al que quiera decirlo. Es decir, esa mezcla entre el teletrabajo como medida de conciliación en la que antes nos dio un planteamiento, Paula, muy interesante en diferenciar lo que es conciliación y lo que es corresponsabilidad, pero aparece en el Estatuto de los Trabajadores, y el teletrabajo como nueva forma de trabajar. Es decir, eso, si se remite a la negociación colectiva, puede ser generar conflicto, ¿no? Por ejemplo, pregunto a Juan, que le está dando el sol en la cara ahora mismo y que seguro que lo vamos a ver, yo creo que ya hemos comentado este asunto. Quien plantee el teletrabajo para poder conciliar, bueno, es un argumento personal. El acuerdo, indudablemente, en la negociación colectiva no va a estar presente el tema de la conciliación. Se va a regular el teletrabajo, y el teletrabajo, como dice el Real Decreto, es voluntaria tanto la concesión por parte del empresario como la adscripción por parte del trabajador. Luego, los motivos, lo que motive a cada persona a solicitar el teletrabajo donde sea posible es una decisión personal de cada uno. No sé si aclaro un poco el tema. Es que aquí intenta llevar, vamos, lo que yo intuyo que intenta plantearnos es cuando quieren implantar, o sea, un trabajador quiere acceder al teletrabajo porque tiene problemas de conciliación. Y bueno, y tendrá encuadre dentro del marco que se haya negociado en esa empresa para acceder al teletrabajo, o no tendrá encaje. Pero no, la conciliación no es determinante para concederle el teletrabajo. O sea que entonces distingamos entonces entre, como decía muy bien Paula al principio de su intervención, distingamos en lo que es la medida de teletrabajo como posible apoyo o conciliación en casos excepcionales y como nueva forma de trabajo, y no confundirlo con la corresponsabilidad. Paula, te veo con la mano levantada. Solo un apunte. Es que en el año 19 se hizo una modificación al artículo 34 diciendo que se podía conceder la adaptación de la jornada por motivos de conciliación. Eso es una cosa, y otra cosa es el teletrabajo. La adaptación de jornada por motivo de conciliación ya estaba recogido en el año 2019 en el artículo 34 en una modificación que se hizo. Y se puede adaptar la jornada y puede darse la forma de teletrabajo. Pero eso no significa que la norma aprobada en el Real Decreto Ley de 2020, de 22 de septiembre, diga que el teletrabajo equivale a la conciliación. Ojo, son cosas diferentes. Solo ese apunte, perdonad. Claro, Paula, pero lo que pasa es que evidentemente se están mezclando ambos conceptos. Ese es el problema. Y el problema es que al final lo vais a tener que resolver en la mesa de negociación. Porque es evidente que lo vais a tener que resolver ahí. Ahí está un poco la patata caliente que de una forma o de otra se ha trasladado. Y la negociación colectiva, bueno, pues hay muchas negociaciones, y a lo mejor el planteamiento no es igual en un caso o en otro, ¿no? Obviamente. Perdona, yo creo que seguramente el mayor porcentaje de petición voluntaria que va a haber de teletrabajo, sobre todo al principio, va a ser por conciliación, en ese equívoco que estamos hablando, ¿no? Seguro que el porcentaje mayor va a ser por razones de conciliación, ¿no? Yo deseo que no caigamos en esa trampa, porque al final, ¿qué van a poder conciliar? Solo las personas que trabajan en la rama administrativa. Claro, en nuestro sector, entonces, tenemos un porcentaje de trabajadores muy jodidos, trabajadores muy jodidos. Sería muy injusto, efectivamente. O sea, yo entiendo que debemos de desligarlo. La conciliación hay que tratarla aparte, porque el derecho a la conciliación es de todas y de todos. ¿Vale? Sin lugar a dudas, por eso. Sí, sin lugar a dudas. Juan, Marta quería decir algo. Sí, yo es que comentar un poco que, por ejemplo, lo que estáis comentando ahora de el teletrabajo como tema de conciliación, si solo van a ser los administrativos los que puedan conciliar. Yo, como ejemplo, en nuestra empresa es totalmente al contrario. Nosotros tenemos un protocolo de conciliación al que se pueden acoger casi que todos los trabajadores de la empresa, excepto la administración, hasta ahora.
el protocolo de conciliación, lo que nosotros como trabajamos en la calle, trabajamos a 3 turnos, es decir, estamos en la calle mañana, tarde y noche, el personal operario podía solicitar un cambio de turno, un cambio de horario por motivos de conciliación, cosa que no podía pedir un administrativo que trabajaba de 8 a 3 en las oficinas de la empresa. Entonces, en nuestro caso, bueno, pues quizá este otro tema del teletrabajo, aparte de reducciones de jornada y temas ya legales que existían, sí puede ser un tema que abra la conciliación al personal administrativo. Marta, Oye, perdona, ¿no habéis pensado en poner turnos para el personal administrativo para aquella persona que tenga problemas de conciliación en el horario de 8 a 3? Pero es que resulta que el turno de tarde suele venir bastante peor todavía que el de mañana en la administración. Bueno. Oye, avanzo un poco porque hay varias preguntas. Vale. Llegan tanto por las preguntas y respuestas como por el chat. Les recuerdo a todos que nos gustaría que valorasen este seminario en la pestaña de las votaciones, por favor. Para nosotros es muy importante contar con su opinión. A ver, Vicente González, Carmen nos dice, durante este nuevo estado de alarma entiendo que se puede volver a implantar el teletrabajo con carácter preventivo. Y le contesta Cornelio, el estado de alarma solo es un paraguas jurídico del que colgar otras medidas. Entiendo que por sí solo no cubre estas acciones de forma preventiva, salvo que las autoridades delegadas se lo dispongan así. Otra cosa creo que es el acuerdo voluntario por debajo del 30% para minimizar el riesgo. ¿Ya? Es una cosa, un acuerdo de las partes. Y Vicente González nos pregunta por el chat, ¿creéis que a futuro se pueden perder puestos de trabajo con el teletrabajo en la empresa? Entiendo que lo que pregunta Vicente, mi buen amigo Vicente, es que se pierdan puestos de trabajo porque el teletrabajo dé lugar a pérdida de empleo. ¿Qué pensáis? Yo lo que creo, y además ha salido en alguna sesión anterior a esta, yo lo que creo es que, y también lo he nombrado en algún momento cuando he hablado antes, es que yo creo que la subcontratación va a poder cambiar también de signo. Es decir, yo creo que va a haber determinados puestos y determinadas empresas que se van a dar cuenta que si determinados trabajos lo puede hacer su trabajador desde casa, algunos pueden ser susceptibles de subcontratarse a otras empresas o a otros trabajadores, ¿no? Lo que creo es que yo, a lo mejor en esa redefinición que decía yo de los puestos, a lo mejor puede pasar eso. Es decir, puede pasar que determinados puestos se den cuenta que teniendo a las personas a distancia y no teniendo que estar físicamente en la empresa, alguna gente se va a cuestionar por qué va a tener que ser un empleado mío si lo puedo subcontratar. Luego es posible que pueda pasar eso en algunos temas concretos, ¿no? En algunos, no creo que en las empresas de servicios públicos, pero en otro tipo de empresas seguramente podría pasar eso, ¿no? Es decir, oye, no veo a la persona, lo está haciendo a distancia, me está dando, como está por objetivos y por trabajo, resulta que algunos proyectos que hablábamos, algún tipo de trabajo, lo voy a poder subcontratar sin tener en plantilla a la persona. Eso podría pasar, ¿no? Vuelvo a repetir que no lo creo tanto en empresas que dan servicios públicos, pero podría pasar en otro tipo de empresas, a lo mejor, ¿no? Sergi Torrent nos pregunta, dice, ¿creéis que la implantación del teletrabajo en el sector público no será más complicada que en el sector privado? Los cambios en la dinámica del sector público acostumbran a ser más lentos que la evolución de las normas. Es lo que yo decía un poco antes, ¿no? ¿No será más fácil implantar teletrabajo en pequeños entes locales o pequeñas empresas del sector público antes que en grandes corporaciones públicas? ¿Qué opináis? Hombre, estará reñido con la tecnología, Paula. Eso iba a decir, que va a depender siempre de la disponibilidad que se tenga para dar medios y que la gente pueda hacerlo desde casa, pero no por falta de interés o falta de voluntad, es simplemente cuestión de medios, ¿no? De recursos. Sí. Yo un dato, Jesús, sí, un dato. El teletrabajo depende de las personas responsables de ese área, porque hay empresas que tienen responsables que tienen una mentalidad más proactiva en las nuevas tecnologías y de momento estoy refiriendo a la pandemia, cuando en marzo nos tuvimos que ir todos de forma abrupta a casa porque nos mandó a casa los decretos del estado de alarma.
pero el regreso paulatino de los efectivos al centro de trabajo, ha habido áreas de empresas que volvieron al minuto cero de levantar el confinamiento porque su responsable quería tener todos los pollitos allí en el corral, y otros que, sin embargo, supieron ver la bondad del sistema, bueno, mantuvieron y aún mantienen en las áreas. Por lo tanto, va a depender no solo de los medios técnicos, sino de la mentalidad de las personas que tienen que dar el paso para implantar el teletrabajo en su actividad. Uh-huh. Perfecto. Hay una pregunta a continuación muy, muy curiosa, muy interesante, porque me dice simplemente, soy Enrique, Jesús. Es que quiere decir que Enrique es un compañero de Macesa que hizo la primera pregunta y al que no lo nombré porque no me di cuenta. Así que perdón, Enrique, si me estás escuchando todavía. Pero Maite San Mateo nos pregunta, si quiero solicitar el teletrabajo, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Hay una solicitud normalizada? ¿Hay alguna página donde puedo fijarme? ¿Debe quedar bastante definido las funciones y tareas que tengo que desempeñar? ¿Hay normalización? ¿Estáis viendo que haya normalización en la empresa, en los sindicatos? ¿O todavía no hay nada normalizado? Yo por lo que he visto no he visto nada muy normalizado. No, no lo hay. Sí, Paula. Vamos, Paula. Sí, perdón. Juan, estaba hablando Juan, perdón. Sí, insisto, yo conozco en el sector donde estamos, en base al Real Decreto, me estoy refiriendo, en ocasiones que ya tenían implantado el teletrabajo, pero eso es otra liga. De las empresas que se acogen al decreto del 22 de septiembre, yo lo acuerdo, el propio acuerdo establece cómo se debe hacer. Hay, por ejemplo, será uno donde la comunicación tiene que ser por escrito o por correo electrónico, una comunicación, y tiene que suscribir el acuerdo con el contenido mínimo que marca el Real Decreto en base a lo que se ha acordado en la negociación colectiva de esa empresa. Uh-huh. O sea, que el propio acuerdo establece cómo se debe de hacer la petición de esto. Porque no todos los puestos de trabajo de las organizaciones, aunque sean administrativos, pueden teletrabajar, ¿no? Uh-huh. Muy bien. No sé si querías añadir algo, Paula, sobre lo que habías comentado, Enrique o Marta. Yo solamente quería decir que creo que lo he mencionado en algún momento, y si no lo digo ahora, el acuerdo es un acuerdo individual entre la persona trabajadora y la empresa, es voluntario, es reversible y hay un plazo de 10 días para comunicarlos a los representantes de los trabajadores en la empresa y a las administraciones y decir durante cuánto tiempo se va a ejercer la modalidad organizativa de teletrabajo. Ahí tienen que recogerse cuáles son los mínimos que establece la ley, que son el tiempo, la flexibilidad, los equipos de los que se va a dotar, cómo se va a hacer la formación, cómo se va a hacer el control, los derechos a los que van a tener derecho, que tienen que ser exactamente iguales que el trabajador en la empresa. Pero si lo que están preguntando es si existe una instancia para que una instancia modelo para que se pueda solicitar, yo no he visto ninguna instancia. Entiendo que cada administración pondrá en marcha una instancia tipo diciendo un expone, necesito, quiero, tal, se llevará al órgano competente y se decidirá si se le concede o no. Pero no existe, yo no he visto ninguna instancia, ningún formulario tipo, si eso es lo que están preguntando. Vamos a ir entrando un poco en la recta final para poder llegar a la hora final del seminario, del webinar, que sería sobre las 6:10, 6:15 aproximadamente. Un comentario de José Pablo, a raíz de un comentario de Paula. Las administraciones públicas llevaban ya un tiempo tratando de implantar la evaluación del desempeño, que conlleva la medición de objetivos y resultados, y desde su punto de vista normalmente con poco éxito. Porque aparte de su dificultad objetiva, la falta de directivos cualificados, el problema fundamental es que la selección de indicadores y el proceso de medida y evaluación se hacía más desde una perspectiva de control negativa que de la confianza en las personas y sus conocimientos, lo que hablamos antes de la confianza. Yo creo que para implantar el teletrabajo la confianza es fundamental. Pregunta Joaquín Aguilar
¿no creéis que se va a generar una problemática laboral entre trabajadores de la misma empresa que puedan o no teletrabajar? Es un tema delicado. ¿Cómo lo veis? Enrique, Marta, Paula, Juan. La problemática que se pueda generar entre trabajadores de una misma empresa, que unos teletrabajan y otros no. A mí se me ha dado el caso ya en mi entorno. Sí. Vamos, nosotros las diferentes empresas del sector, y bueno, yo trabajo en la empresa de Joaquín, en la empresa municipal de Agua de Córdoba. Efectivamente, no todos los colectivos tienen el mismo tiempo de trabajo presencial en la empresa. Por ejemplo, el personal de turno en los sitios críticos solo intentamos preservarlo y trabajan menos tiempo. La gente de mantenimiento que va todos los días está incómoda con ver que trabajan algo más que los compañeros. Cuando a la gente no la ven porque están en teletrabajo, creen que no están trabajando. Cuando muchas veces estar en teletrabajo es trabajar más que de forma presencial. Y esto, sin lugar a dudas, genera controversia, pero ya lo dijimos al principio. Esta nueva modalidad de trabajo requiere un cambio de mentalidad y llevará un periodo de adaptación hasta que la gente se adapte, ¿no? Porque generará controversia entre los que en las empresas, las áreas que las empresas decidan que sí pueden teletrabajar y las áreas que no decidan teletrabajar del propio personal administrativo, ¿no? O sea, es complicado, ¿no? Por ejemplo, nosotros la atención comercial, tanto la telefónica como la presencial, está en la mayoría de sitios, está presencial como no puede ser de otra manera, ¿no? Eso pues genera conflicto con el resto de labores administrativas que sí pueden teletrabajar bueno, pero bueno, es cuestión de hacer labor didáctica, explicarlo y bueno, hay quien lo entiende mejor y quien lo entiende peor. Paula, muy de forma disciplinada, levanta la mano cada vez que quiera hablar, así que Paula, tiene la palabra. Solamente quiero hacer un apunte. En general, el tejido productivo de nuestro país da para lo que da. Quiero decir, tenemos un tejido productivo basado en gran medida en el turismo y en los servicios. Tenemos un personal cualificado del 35% de la población, grupos 1, 2 y 3 de la clasificación internacional uniforme de ocupaciones de la OIT, es decir, científicos intelectuales, técnicos de nivel medio, licenciados, diplomados y graduados. Estos son perfiles profesionales que generalmente se pueden dedicar a teletrabajar porque su trabajo implica el uso de medios telemáticos. Si trasladamos el tejido productivo de todo el país a la administración pública, tenemos lo mismo. Habrá perfiles teletrabajables y perfiles que no lo sean. Estará en la negociación el ver cuáles son teletrabajables. Y aquellos que no sean teletrabajables, tendremos que articular algún medio de compensación para que no se produzcan estas discriminaciones o estos posibles agravios entre los propios compañeros. Quiero decir, si un perfil no puede teletrabajar, pues a lo mejor hay que aunar la jornada de manera que en lugar de trabajar 5 días a la semana de manera presencial, trabaje 4 y se le dé un fin de semana más largo, unos turnos rotatorios o comprimidos para que puedan tener otros días, otro tipo de compensación, de manera que aquellos que no sean teletrabajables, obviamente por las necesidades del trabajo a desempeñar, puedan tener otro tipo de compensación y el teletrabajo se mantenga para aquellos perfiles profesionales que sí puedan hacerlo y los que no tengan otra compensación. Y así esos agravios, que yo creo que serán menos cuando haya esa compensación, serán menos y los roces serán menores y cada uno comprenderá el trabajo del otro. Porque hay otra cosa, en las empresas públicas y privadas tenemos que entender cuál es nuestro trabajo y cuál es el de los demás. Y a veces somos incomprendidos unos y otros. Yo no entiendo lo que hace mi compañero y mi compañero no entiende lo que hace yo porque son negociados diferentes y a veces pues necesitamos un conocimiento externo, ¿no? Para saberlo. Pues a lo mejor hay que articular mecanismos de compensación para no producir esas fricciones y entender que el trabajo de los demás, aunque no sea teletrabajable, tiene otra compensación y que ellos entiendan que el mío sí es teletrabajable y yo sí puedo teletrabajar aunque no tenga esos turnos que me permiten concentrar la jornada. No, que he dicho eso, pero puede haber otros mecanismos, ¿no? ¿Se han dado conflictos en vuestro caso en Emulsa entre trabajadores, Marta? No, porque tampoco se nos ha dado el caso. Es verdad que cuando mandamos a la gente, todo el mundo a teletrabajar,
aquellos puestos que no eran teletrabajables, es decir, la atención ciudadana, la atención presencial, no la hubo. Con lo cual no se vieron afectados en ese sentido. Se les dieron otras tareas auxiliares o de apoyo que pudieran hacer en su casa. ¿Por qué? Porque esos puestos no teletrabajables presenciales no tuvieron contenido durante el periodo del estado de alarma. Con lo cual, de momento, no sé si es verdad que ahora que estamos planteando quién podría y quién no, bueno, pues lo que estamos intentando es hacer unos turnos rotatorios dentro de aquellos que no pueden, bueno, pues es para que una semana o 2 días a la semana al menos pueda irse uno y hacer aquellas tareas puntuales que sí se pueden hacer puramente delante de un ordenador y aquellas otras presenciales que se vayan rotando entre ellos. Entonces, de momento, no se nos ha planteado ese caso. Enrique, una pregunta que a lo mejor puedes contestar tú. Durante el estado de alarma, el nuevo estado de alarma, entiendo que se puede implantar el teletrabajo con carácter preventivo, pero pregunta un espectador anónimo, ¿y si no estamos en disposición aún de facilitar equipos y mantenerlos y no se ha iniciado aún la negociación de la compensación de gastos? ¿Qué hacemos? Pues como decíamos antes, como no es obligatorio y pues y es voluntario, pues cuando no se puede hacer, no se puede hacer, ¿no? Y nada más, ¿no? Y en la línea de lo anterior, a mí me parece que efectivamente, y durante la pandemia ha sido así, es decir, fijaros que durante la pandemia en nuestros colectivos, en el de Juan y en el sector que trabajamos Juan y yo, os decía antes que la gente de oficinas teletrabajó y los operarios que estaban en plantas se hicieron turnos por aquello de que si pasaba algo, pues bueno, tener alternativa, ¿no? Y entonces en la línea de lo que decía Paula, había gente de turno que estaba en su casa, se le había cambiado el teletrabajo por no trabajar estando en disposición de destino, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que a mí me parece que seguramente esto está en lo que decía Paula, en cuando no es tanto que la vea que tú puedes teletrabajar y que yo no, sino que es que además tú tienes una ventaja de algún tipo, económica y tal, y yo que no puedo teletrabajar tengo que tener acceso a otro tipo de ventajas de la empresa, ¿no? Pero cuando no se puede instaurar, cuando no haya medios y tal, es decir, pues no se podrá hacer, simplemente, ¿no? Pregunta por último este mismo oyente, este mismo espectador, ¿y si el trabajador propone poner equipo y red y respetar las recomendaciones preventivas y demás, se puede autorizar o solo durante el periodo de alarma? Una pregunta más técnica jurídica, Paula. ¿Qué está preguntando exactamente? Que si él pone... Hombre, que si el trabajador, o sea, si alguien se propone teletrabajar, pero la empresa no le puede dar los medios porque no está capacitada, no está facultada o no tiene los recursos para dárselo, ¿qué ocurriría si es el trabajador el que propone poner su equipo, la red, respetar las recomendaciones preventivas y demás? Si en ese caso se podría autorizar o no. Eso va a venir siempre en la negociación colectiva, en el acuerdo individual que establezca. Es decir, la empresa puede negarse a que la persona teletrabaje por diferentes motivos. Un motivo objetivo puede ser que no se necesita teletrabajo, se necesita presencialismo, ¿no? O por motivos organizativos. Ahora, si es por medios, por disposición de medios y la persona se ofrece a hacerlo de manera voluntaria, siempre y cuando quede recogido en el contrato individual, en el acuerdo individual que haga con la empresa y la empresa esté de acuerdo en que se faciliten los medios por parte, pues eso ya es un acuerdo al que llegará y obviamente lo que tienen que hacer es acercarse a la sección sindical y que les asesoren en tanto en cuanto van a firmar una declaración jurada de responsabilidad para riesgos laborales y ojo, eso es una cosa que a mí me da pavor siempre, porque dicen, no, yo firmé una declaración jurada. ¿Y qué decía la declaración jurada? Ah, no, que yo verificaba que el cableado de casa estaba bien. Y digo, joder, aquí tenemos un montón de ingenieros, de fontaneros y de gente que sabe. Yo no tengo ni idea, no lo firmaría nunca. Yo no sé si el cableado de mi casa es correcto. Oye, y un matiz ahí, Jesús, daros cuenta que ahora las empresas que son que tienen sus sistemas muy cerrados y tal, hay un problema de seguridad de la información, es decir, no basta con que el trabajador ponga sus medios a disposición de la empresa, sino el tema de servidores, el tema del tratamiento de la información, la ley de protección de datos, es decir, es que ahora tenemos una panoplia de temas en las empresas que es complicadísimo, es decir, es complicado. Que yo en mi ordenador casi no puedo hacer nada que no sea trabajo porque no me dejan, porque están los cortafuegos y todo ese tema, con lo cual el uso de medios privados para
información de la empresa ahora está muy medido y muy controlado, ¿no? A eso me De todas refería. maneras, Jesús, de todas maneras, yo creo que lo que preguntaba el señor o señora desconocida o desconocido era en tiempo de pandemia. En tiempo de pandemia queda fuera del Real Decreto de 22 de septiembre, ¿vale? Sí, correcto, tiene razón. Se refería a periodo de pandemia, efectivamente. Sí, pero yo decía un poco lo que decía antes, ¿no? Es decir, era esa conjugar toda la normativa y toda la situación que hay ahora mismo en nuestro entorno con una nueva posición, teletrabajo, tema de ciberseguridad y tal, claro, evidentemente no va a ser fácil. Paula, una cosa, Paula, antes de tu intervención, si os parece, como ya estamos en el final, vamos a ir terminando y o si os parece tenéis una pequeña intervención final para brevemente ir acabando la sesión. A los espectadores les ruego, les insisto en su valoración. Por favor, para nosotros es tremendamente importante. Yo solamente quería hacer un apunte en relación a la privacidad, en relación a los datos, a la ciberseguridad. Hacía mención en una parte de mi intervención a la prevención de riesgos laborales en el lugar libremente elegido por la persona teletrabajadora para la prestación de servicios en la modalidad organizativa de teletrabajo o trabajo a distancia. Bien, si bien es cierto que la mayor parte de las personas eligen su hogar o algún habitáculo en su hogar, que puede ser un dormitorio, el salón o algún sitio para teletrabajar, y eso tiene que estar inspeccionado por parte de la empresa. No es menos cierto que el tema de la seguridad de datos ofrece cierta inseguridad jurídica a la luz de las circunstancias sobrevenidas de una excesiva digitalización y los fraudes que se producen por Internet. Hay un tema, ¿qué pasa si yo estoy en casa y a mí me entran, estoy fuera y me roban el ordenador de empresa y yo trabajo cotejando datos muy sensibles y se han llevado mi ordenador, independientemente de que haya cortafuegos, de que haya medios de seguridad por parte de mi empresa para cortar el flujo de datos hacia el exterior? ¿Quién es responsable de esos datos que yo tengo en mi ordenador, que tengo en mi casa, que me han sustraído de manera involuntaria y que están fuera? ¿Qué pasa si tengo un accidente y me roban el coche? Yo siempre insisto en una cosa, cuando uno está teletrabajando es muy importante que en el acuerdo de teletrabajo se comprometa a la empresa a suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra de todas las protecciones, de todos los incidentes que pueden decir. No que se amplíe el seguro del hogar y se cubran las prestaciones por una sustracción de los datos. Un seguro particular para que esos datos queden totalmente protegidos y yo esté eximida de responder ante la justicia por la sustracción de datos. Es súper importante y hasta ahora no se había contemplado. Es una cosa que tendremos que contemplar en la negociación colectiva y sobre todo aquella persona que vaya a suscribir un acuerdo de teletrabajo. Como reflexión final, creo que, y ya acabo y me callo, reflexión final, creo que la norma es una buena norma, es un punto de partida muy importante y sobre todo regula la desregulación que hemos vivido durante estos meses, toma como partido el Acuerdo Marco de Teletrabajo del año 2002, firmado en Europa por los agentes sociales, y regula también esa desregulación que había con el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, que hablaba solamente del trabajo a distancia y se producía esa discrepancia entre trabajo a distancia y teletrabajo. Creo que es una buena norma de partido y está en nuestras manos el poder afinar y poder hacer trajes a medida para que el teletrabajo sea un éxito. Estamos en punto de no retorno y está en nuestras manos que esto sea un éxito a futuro cuando miremos para atrás o sea un fracaso. Y yo creo que va a ser un éxito porque todos nos estamos subiendo al carro de la digitalización, que es el futuro. Y otra cosa, la globalización ha demostrado ser un punto de no retorno y es un camino de ida y vuelta. Quiero decir, ha demostrado que externalizar las empresas, deslocalizarlas en el país, ha consistido en que en la pandemia, en momentos de emergencia, nos encontremos con que no tenemos acceso a productos básicos, con lo cual ese miedo de que las empresas deslocalicen tiene que llevarlas a pensar que no deberían hacer eso si quieren salvaguardar el tejido productivo del país. Nada más, muchas gracias y gracias por invitarme a estar aquí esta tarde, que ha sido todo un placer. Muchas gracias. Enrique, tu conclusión. Rápido.
A mí me parece que el teletrabajo es una oportunidad, ¿no? Y por lo tanto tenemos que aprovecharla para cambiar metodología de trabajo, para entrar en una nueva metodología de trabajo, para, aunque no sea solo en el teletrabajo, abrir la mentalidad a todos, las empresas y los trabajadores, porque la metodología es nueva, tenemos que tener unos paradigmas nuevos. Y me parece que lo que es fundamental es la colaboración entre todos. Lo tenemos que hacer juntos, este camino lo tenemos que hacer juntos y seguro que así lo vamos a poder lograr, ¿no? Y muchas gracias también por la invitación, ha sido un placer estar con vosotros, ¿no? Si esta mesa redonda de hoy contribuye a que la negociación colectiva sea más fluida, pues nosotros nos damos por satisfechos. Juan, cuéntanos tu conclusión. Yo, muy breve también, porque Marta tenía prisa y queríamos acabar a las 4:15, y yo simplemente agradecer una vez más la invitación y dos cositas. Transformación digital, las empresas deben de trabajar en eso, es fundamental para afrontar los retos del futuro. Y no tengamos miedo a sentarnos y a negociar. Esto es el guante que se lo tiro a la patronal y lo focalizo en Enrique, que es el director el presidente de AGA. ¿Vale? No me lo he visto con miedo, ¿verdad, Juan? Marta, tu conclusión. Bueno, muy breve. Está claro que el teletrabajo irrumpió con fuerza por unos u otros motivos y parece que va a quedarse. Está claro que tenemos que ir trabajando en esa línea, cambiando nuestros métodos y nuestra forma de trabajar, y desde luego la negociación colectiva va a ser un punto clave en todo esto. Y nada más, aprovecho de daros las gracias. Un placer. Pues nada, gracias a todos y a todas las que habéis estado esta tarde con nosotros. Esperamos volver a veros en próximas actividades de las escuelas que ya anunciaremos. Reivindicamos el papel de los servicios públicos y de los profesionales y empresas que participan en estos servicios públicos, y seguiremos en la lucha y seguiremos en la telelucha, en este caso porque estamos a distancia, teletrabajo, pues telelucha o teleformación. Paula, Marta, Juan, Enrique y todos los que habéis estado esta tarde, un verdadero placer y esperamos verlo dentro de poco otra vez por este foro. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Adiós.